Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Señor Russell Brand, usted dice que quiere una revolución. Ya sabe que todos queremos cambiar el mundo, pero usted dijo que no tenía ninguna solución para ello. Pues bien, ya existe un plan que permite arrebatar rápidamente el poder y el dinero a todos los timadores y banqueros mafiosos que saquean y expolian la economía con el apoyo del Estado. Y ese plan se llama Bitcoin. ¿Es así? Ahí tiene la revolución que busca. ¿Stacy? Sí, Max. Ha llegado la hora de la revolución, y eso es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. El valor del Bitcoin se disparará cuando la gente entienda la revolución que supone. Esta frase de Rick Falvigne, que ha llamado la atención de muchos occidentales interesados únicamente en la especulación y el incremento de los precios de ciertos activos, subraya el carácter revolucionario del Bitcoin. Es un tema muy interesante. Russell Brand, un cómico muy conocido en el Reino Unido, expresó la necesidad de una revolución, pero afirmó no tener ninguna idea para ponerla en marcha. Lo único que dijo es que la gente está molesta y necesita una revolución, algo que creo todo el mundo lo entiende. Pero lo que no mencionó fue que el Bitcoin, creado en 2009, es esa revolución. El protocolo del Bitcoin supone la semilla. A mí me gusta llamarlo la divisa de la resistencia, puesto que permite que la economía de países como Grecia funcione para sus ciudadanos, en lugar de tener una economía planificada de forma central y controlada por la cleptocracia como sucede en el Reino Unido y en Estados Unidos. El Bitcoin anula todo eso. Así que espero que alguien como Russell Brand, que goza de una posición de privilegio en los medios, dé un paso al frente y apoye públicamente al Bitcoin. Y cuando eso ocurra, y estoy seguro de que ocurrirá, el Bitcoin cotizará 1, 2, 5 o 10 mil dólares incluso. Rick Falvigne hace un análisis estupendo al predecir que el Bitcoin absorberá entre el 1 y el 10% del mercado internacional de divisas, lo que significa que su valor se situará entre 100 mil dólares y 1 millón. Hablando de la subida del precio, veamos el siguiente titular. Michael Novogratz, del grupo Fortress, asegura que el Bitcoin valdrá mucho dinero. Michael Novogratz, director financiero del grupo de inversión Fortress, un fondo de cobertura que mueve 55.000 millones de dólares, afirma lo siguiente: invierta algo de dinero en el Bitcoin, vuelva dentro de unos años y su valor se habrá multiplicado. Conocimos el Bitcoin cuando su valor era $1 y se lo recomendamos a los espectadores de Kaiser Report cuando su valor subió hasta los 5. Pues bien, ahora cotiza cerca de $200 y lo convierte en el activo con mejor rendimiento. Michael Novogratz, que dirige un fondo de cobertura y de capital privado, entiende que el Bitcoin se ha convertido en una nueva clase de activo que añadir a las acciones, la deuda, el oro, la plata y el mercado inmobiliario. Así pues, todos y cada uno de los 10.000 fondos de cobertura que existen en el mundo, que controlan billones de dólares, necesitarán exponerse al Bitcoin si quieren seguir siendo competitivos. Esa es la clave. Por lo tanto, esos fondos de cobertura empezarán a adentrarse en el mercado de Bitcoin. De hecho, el Second Market de Nueva York, creado por Barry Silver, tiene un índice de confianza del Bitcoin, el BIT, que les facilitaría la adquisición de Bitcoins. Como consecuencia, esos fondos de cobertura superarían a sus competidores, por lo que estos también acabarían considerándolo una nueva clase de activo. Y veríamos cómo alcanza los 5 o incluso los 6 dígitos. Novogratz señala que la razón por la que cree que el precio aumentará tanto es porque se convertirá en un sistema de pago que desplazará a las tarjetas de crédito, a PayPal y a otros sistemas similares, especialmente en los países en desarrollo. Eso es lo que muestra el siguiente titular: el Bitcoin, la divisa 2.0. El titular aparece publicado en la web de Deloitte, que señala que el Bitcoin está creciendo de forma espectacular en países como Kenia, donde se está integrando con el sistema M-Pesa, un sistema de pago de bienes y servicios a través del teléfono móvil. Y a eso hay que añadirle el hecho de que en China el operador de Internet Baidu ya acepte bitcoins. Y es que esos países tienen una mentalidad diferente a la del sistema feudal en el que solo los señores de la banca pueden decirle a uno lo que puede gastar, cuánto interés se le debe pagar, etc. Bien, en Deloitte han analizado lo que sucederá cuando Occidente adopte el Bitcoin. Veamos lo que dicen. Si el Bitcoin consiguiera ser adoptado de forma generalizada, como algunos aseguran que puede ocurrir, las consecuencias para los bancos comerciales serían muy significativas, puesto que disminuiría la demanda de los servicios bancarios habituales, almacenamiento de dinero, pagos, comprobaciones de saldo, transferencias internacionales o cambio de divisas, entre otros.
En el mundo hay un imperio, el imperio de Estados Unidos, que se apoya en el dólar. Y es que el 60% de las transacciones de todo el mundo se realizan en dólares. Además, la materia prima como el petróleo se cotiza en dólares. Y a su vez el dólar se apoya en el ejército estadounidense. Por ejemplo, hay lugares de África donde el ejército está tratando de controlar el petróleo, que a su vez permite controlar el dólar y financiar al ejército. Hay una gran operación bélica en marcha patrocinada por Estados Unidos y llevada a cabo por la CIA, con el objetivo de mantener vivo el petrodólar. Sin embargo, África desea ser descolonizada del imperio estadounidense y del de otros países como China, y para ello pretende adoptar el Bitcoin. Por esa razón puede decirse que el Bitcoin es la divisa de la resistencia y de la revolución. Eso es lo que Russell Brand y otras celebridades pasan por alto, el carácter revolucionario del Bitcoin. Así pues, puede decirse que el Bitcoin es beneficioso para África. Por su parte, los chinos, preocupados por la posibilidad de que el dólar quede desestabilizado como consecuencia de la flexibilización cuantitativa, acuden en masa al mercado del Bitcoin. Lo mismo ocurre en la India, Venezuela y Chipre. De hecho, en Chipre, cuando la divisa se vino abajo, todo el mundo se abalanzó al mercado del Bitcoin, lo que provocó que el precio se disparase. No creo que en África y China el Bitcoin tenga un carácter revolucionario, sino más bien un significado de independencia. Los ciudadanos que viven allí no tienen un sistema controlado por los señores feudales de los bancos. Al contrario de lo que sucede aquí, fíjate en el siguiente titular: crece el miedo. Las tarjetas de crédito lideran la recuperación. Sabemos que las cifras del PBI del Reino Unido han aumentado y que como consecuencia de ello la gente piensa que nos estamos recuperando. Pues bien, los préstamos para los negocios han caído al 4%. Lo que sí ha subido son los préstamos a particulares mediante tarjetas de crédito, que han aumentado el 30%. Así pues, tenemos un sistema en el que a uno le cobran el 20 o el 30% de los préstamos que contrae a través de su tarjeta de crédito, mientras que los que le prestan el dinero lo consiguen al 0%, que es el interés al que el Banco Central les concede el dinero a los bancos demasiado grandes para caer. Los 6 grandes bancos que controlan la economía del Reino Unido, al igual que las 6 grandes compañías energéticas. Con el Bitcoin, los ciudadanos podrían vivir ajenos al sistema bancario, como ya sucede en China o en Kenia, que están demostrando que sus economías pueden crecer por sus propios medios sin necesidad de entidades como JP Morgan o Goldman Sachs. La libra está controlada por la especulación del mercado inmobiliario, al igual que el dólar es realmente el petrodólar. De hecho, el sector bancario, el sector inmobiliario y todos los demás sectores que los apoyan constituyen el 80% de la economía del Reino Unido. Eso quiere decir que el 80% de la economía británica se basa sobre la especulación inmobiliaria, mientras que las pequeñas y medianas empresas solo representan el 13%. Por lo tanto, los ciudadanos británicos que quieren escapar a la colonización de los promotores inmobiliarios y evitar que se produzca una repetición de la crisis del 2008, algo que sucederá sin lugar a dudas en los próximos 18 meses, deberían incorporar inmediatamente el Bitcoin a su vida diaria para mantener su poder adquisitivo y escapar de la colonización de los promotores inmobiliarios y los especuladores de la City. En esencia, lo que estás diciendo es que se trata del nuevo asignado, la divisa de la Revolución Francesa, que se apoyaba en el patrimonio de la Iglesia. ¿Y crees que a la divisa revolucionaria del Reino Unido podría ocurrirle lo mismo? El asignado que se creó durante la Revolución Francesa se apoyaba en el patrimonio confiscado a la Iglesia. Lo mismo sucede en países como Estados Unidos. Los fondos de cobertura están confiscando el mercado inmobiliario con hipotecas fraudulentas. Luego intentan convencer a la gente de que el dólar se apoya en estos fondos de cobertura. Por lo tanto, se ha convertido en el asignado de nuestros días. Todos sabemos que el asignado se desplomó y Francia no tuvo ningún crecimiento. Eso ocurrirá con los que no han invertido en el Bitcoin, el oro o la plata. Volviendo al Bitcoin, la CNBC y muchos expertos financieros de Twitter solo hablan de él cuando el precio se dispara o cuando se desploma. Solo les importa la tasa de cambio respecto al dólar. Bien, desde Deloitte añaden que el futuro de la divisa es algo incierto. Por el momento, no deberíamos fijarnos en el precio del Bitcoin, sino en los estudios sobre casos reales de personas que hayan elegido utilizarlo. En el fondo se trata de un juego monetario y, dejando de lado los obstáculos legales, la supervivencia del Bitcoin dependerá, en último término, del verdadero valor económico que ofrezca. Así pues, se trata de algo que la gente decide hacer por sí misma. El Estado no les obliga, puesto que no lo apoya. El Estado no le dice a uno, utilice esta divisa, pague y efectúe sus transacciones con ella. No. Uno lo utiliza solo si quiere. Las economías de Kenia y China están emergiendo alrededor del Bitcoin. Luego ya depende de cada uno el querer utilizarlo o no. A eso se refieren con valor económico.
La tendencia es al alza. Bien, me gustaría hablar del precio y de los movimientos de precios. La gente siempre comete los mismos errores. Tiende a vender barato y a comprar caro. Hay que aprender a hacer todo lo contrario, comprar barato y si queremos vender, vender caro. Sin embargo, cuando el precio cae, la gente se asusta y dice, Dios mío, el precio va a caer aún más, por lo que deciden no comprar. Y cuando el precio sube, sucede algo parecido. La gente dice, no puedo comprar porque es demasiado caro. La mayoría de aquellos que hoy en día invierten en mercados secundarios empezarán a interesarse por el Bitcoin cuando supere los $1,000 y cuando supere los 10,000. Una proporción aún mayor de personas se abalanzarán sobre él. Ahí entrará en juego el factor egoísta y la gente tendrá la sensación de estar perdiendo el tren. Casi toda la economía se desploma y solo va a sobrevivir el Bitcoin. Max y Stacy tenían razón y también Rick Falkwinie y Tony Galupe tenían razón al recomendar el Bitcoin. Así que en algún momento tendrán que acceder a ese mercado porque será el único negocio en el que se pueda invertir. Muchos de los que piden una revolución llevan fotos del gobernador Bernanke, es decir, creen en el sistema de los bancos centrales, en el que las autoridades le dicen a uno dónde puede llevar a cabo sus transacciones. Tenemos un sistema en el que esa gente dice, movamos nuestro dinero, eso es lo que nos va a ayudar, esa es nuestra revolución. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el Reino Unido, donde 7 millones de personas son clientes ya del Cooperative Bank, el banco ético, entre comillas. Veamos el siguiente titular, Max. Los tenedores de bonos destinados a tomar el control del Cooperative Bank. El Cooperative Group reconoce que los planes para rescatar la filial bancaria del grupo serán significativamente distintos a las propuestas originales. Los tenedores de bonos, incluidos 2 fondos de cobertura, están llamados a tomar el control del banco. Los 2 fondos de cobertura estadounidenses son Aurelius y Silver Point, que controlan el 70% del banco, mientras que el 30% restante se encuentra en manos de la parte ética, entre comillas. Ahí tienes la prueba de lo que ocurre con el sistema de Ben Bernanke. Como hemos dicho muchas veces, las campañas "muevan su dinero" que se están llevando a cabo en Estados Unidos y Francia no valen para nada, puesto que no hay ningún banco inmune a lo que le ha ocurrido al Cooperative Bank, cuyo dinero fue robado íntegramente por los fondos de cobertura. Si uno pretende descapitalizar los bancos y mantener la soberanía económica, solo tiene 3 opciones: el oro, la plata y el Bitcoin. Punto final. SHGB, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Simon Dixon de banktothefuture.com. Simon, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max, es un placer. Estupendo, Simon Dixon. El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que regula el micromecenazgo y los préstamos entre particulares. ¿Qué debemos saber sobre esta noticia? El Reino Unido fue el creador de la financiación colectiva, basada en el capital, y de los préstamos entre particulares, basado en la deuda. El organismo de conducta financiera, el FCA, consultó a las plataformas y a todas las partes implicadas para crear las leyes que regularan el micromecenazgo. Lo importante de esas leyes, y eso es en lo que estamos insistiendo, es que tengan en cuenta a los ciudadanos, porque la legislación actual solo beneficia a los ricos y a los que ellos llaman inversores sofisticados. En esencia hay 3 tipos de micromecenazgo. El micromecenazgo basado en la recompensa, que consiste en que la gente ponga una cantidad de dinero y a cambio consiga una camiseta o logre que se incluya su nombre en los créditos de una película. Hace poco tuvimos en el programa a Josh Galloway, que recaudó 6,000 libras para su película. Por otro, están los préstamos entre particulares, un concepto inventado en el Reino Unido. Creo que la empresa Zopa fue una de las primeras que permitió que los particulares se prestasen dinero entre sí fuera del sistema bancario. Así es. Finalmente, el micromecenazgo basado en el capital. Banktothefuture.com es uno de los pioneros en ese concepto. Bien, como señaló anteriormente, el objetivo actual es preservar el papel de los ciudadanos en el micromecenazgo. Ustedes no quieren que el micromecenazgo se vea restringido a los inversores sofisticados que poseen 1 millón de libras o que perciben ingresos cuantiosos, sino que prefieren que la gente aporte pequeñas cantidades de dinero. Creo que en este país la gente tira a la basura 2,000 millones de libras al año en el juego. ¿Por qué no se invierte ese dinero en crear puestos de trabajo, Simon? Este es un aspecto muy relevante. En el Reino Unido, el 60% de los empleos proceden de las pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de esos
esos puestos de trabajo se crean cuando las empresas aumentan su capital. Así pues, si se hace llegar más capital a las pequeñas y medianas empresas, esos 2.000 millones de libras que la gente gasta jugando en Internet pueden dedicarse a la compra de activos. Y si esas personas adquieren esos activos y aprenden a invertir, se enriquecerán. Además, se crearán nuevas empresas que generarán nuevos puestos de trabajo, lo que ayudará a reimpulsar la economía. Muy interesante. El 40% del PBI del Reino Unido está ligado al sector bancario, mientras que el otro 40% al mercado inmobiliario. Y eso es lo que parece que preocupa a las autoridades. El statu quo de los bancos demasiado grandes para caer. Sorprendentemente, estas nuevas técnicas no se están utilizando para crear nuevas empresas, al contrario de lo que sucede en otros países que están incorporando estas estrategias, como Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos, que dentro de poco aprobará una ley al respecto. ¿Podría suceder que el Reino Unido acabe perdiendo el tren? Si no conseguimos que la legislación sea la correcta, podríamos acabar perdiendo ese privilegio en favor de otro país. Los documentos publicados por el FCA dejan entrever que la legislación no favorecerá a los ricos. Debemos tener presente que las leyes se redactan en función del sistema bancario, y un banco tiene 3 razones fundamentales de ser. En primer lugar, custodiar los ahorros de los clientes, lo que, desde el punto de vista legal, les convierte en los dueños del dinero y les permite gastarlo a su antojo. Bueno, de hecho, tienen incluso la capacidad de crear ese dinero. Perdone, quiero insistir. Cuando el cliente deposita su dinero en el banco se convierte en el dueño del dinero. Sí, se convierten en los dueños del dinero. Y pueden hacer lo que quieran con él. Pueden gastarlo a su antojo y decidir a quién se lo prestan. Y crean dinero de la nada a través del sistema bancario de reserva fraccionaria y de otras maquinaciones. Así es. Alguien se extraña, por lo tanto, de que se produzca un descenso de los préstamos a los negocios del 4% y un aumento de los préstamos mediante tarjetas de crédito del 40%. Parece que quieren que los ciudadanos se endeuden de forma perjudicial para ellos. No quieren que sean dueños de nada. Solo pretenden que estén endeudados. Ese es el objetivo principal, que se endeuden lo máximo posible. Hay que tener en cuenta que cuando los bancos prestan más del 95% de nuestro dinero, cuando generan créditos y emiten préstamos, dicen, ¿dónde está yendo el dinero? Pero si nos fijamos en los 5 grandes bancos del Reino Unido, el 40% de sus préstamos se conceden en el mercado inmobiliario, lo que genera un crecimiento temporal de la economía, cimentado en el incremento del precio de sus activos concretos. Otro 40% se destina a la especulación financiera y a los mercados financieros. Y solo el 13% se dedica a las pequeñas y medianas empresas. La razón por la que las pequeñas y medianas empresas son importantes es porque generan el 60% de los puestos de trabajo. Y además son las que permiten obtener valor productivo no relacionado con la inflación. Así pues, además de presionar para que se siga teniendo presente a los ciudadanos en las leyes sobre el micromecenazgo, también debemos reclamar un cambio en los bancos que distribuyen el dinero de nuestra economía. Cambiamos de tema. El micromecenazgo me parece una alternativa viable al sistema bancario tal y como lo conocemos actualmente. Como todo el mundo sabe, Russell Brand salió hace poco en televisión pidiendo una revolución. Pues bien, el micromecenazgo y el Bitcoin pueden formar parte de esa revolución. Se trata de 2 herramientas que la gente puede utilizar para escapar de esa cleptocracia bien arraigada que tenemos en la City de Londres. Pero las autoridades no ayudan. No me refiero a la FCA, sino a los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, que cuando no están viendo pornografía, se pliegan a las exigencias de Jamie Dimon y Lloyd Blankfein, 2 delincuentes en serie. Bien, en el Reino Unido y en Estados Unidos, se ha llevado a cabo una campaña denominada Muevan su dinero, en virtud de la cual se solicita a la gente que saque su dinero de los bancos demasiado grandes para caer y lo depositen en el Cooperative Bank. Pues bien, los 4 grandes bancos le han hecho la vida imposible al Cooperative Bank hasta que éste ha quebrado y ha acabado siendo adquirido por los fondos de cobertura, que son los dueños actuales. ¿Qué le parece?
Lo extraordinario del Cooperative Bank es que fue fundado para ser un banco social. La razón de ser un banco social es la siguiente. Si se va a permitir que los bancos creen todo nuestro dinero y dirijan su flujo, ¿por qué no crear un banco ético que sea bueno a la vez para la economía y para la sociedad? Ese era su propósito inicial. En cambio, ahora el Cooperative Bank se encuentra en dificultades porque opera siguiendo la misma estafa Ponzi que ha infectado el resto del sistema bancario. Hace poco estuve en el Parlamento hablando con unos diputados que le habían preguntado al respecto al director general del Cooperative Bank. Pues bien, la razón por la que tienen que invertir los fondos de cobertura es para salvar al banco. Sin embargo, a los fondos de cobertura no les interesa el bien social. Su única finalidad son los beneficios. Así pues, cuando el banco social se convierte en propiedad de los fondos de cobertura, ¿qué ocurre con su función social? ¿Hacia dónde se dirige ese dinero? Como llevamos años diciendo en este programa, la idea de mover el dinero de un banco a otro es como redistribuir los asientos de la cubierta del Titanic. Es imposible sacar el dinero de ese sistema bancario corrupto. En cambio, los préstamos entre particulares y el micromecenazgo, ya sea basado en la recompensa o en el capital, constituyen una alternativa original. El FCA parece estar haciéndose el remolón al respecto. Los parlamentarios que apoyan estas iniciativas, que son los que realmente pueden darles un impulso significativo, van a tener que vencer las reticencias del FCA. ¿Están dispuestos a ello? Bueno, además de gestionar mi negocio, he dedicado mucho tiempo a hablar con diferentes parlamentarios del Reino Unido, de distintos partidos, de igual que sean de izquierdas, de derechas o de centro. Todos tienen en el horizonte la creación de puestos de trabajo y creen que estos conceptos pueden ayudar a estimular la economía, lo que nos ha permitido reunir un gran número de apoyos. Se ha creado una comisión formada por parlamentarios de todos los grupos con representación en el Parlamento y encabezada por Barry Sherman, que tiene como objetivo garantizar que siga teniendo en cuenta a los ciudadanos en las leyes sobre micromecenazgo. Asimismo, George Galloway ha mostrado todo su apoyo en este programa. Y hay muchos otros parlamentarios que también están ofreciendo su respaldo a esta iniciativa. No creamos dinero ni nos adueñamos de él, tampoco decidimos a dónde dirigirlo. Se trata, por lo tanto, de una democratización de la inversión. Es una cuestión de inclusión financiera. Y si conseguimos nuestro objetivo, será la primera vez en la historia en la que el destino de la financiación refleje los valores de la gente. Bien, acaba de mencionar a George Galloway, que actualmente está explorando diferentes vías que le permitan recaudar 1 millón de libras a través de micromecenazgo para su carrera hacia la alcaldía de Londres. El proceso es largo y hay que tener en cuenta muchas cosas. Ahora hay muchas páginas web de micromecenazgo. Yo mismo he creado una, Start Join, que se estrenará en diciembre y en la que trataremos de ayudar a George Galloway para que consiga recaudar el $1 millón que necesita para llegar a la alcaldía de Londres. Evidentemente, habrá que tener en cuenta las distintas formas que tiene un político para recaudar fondos, pero lo importante es que podremos utilizar una herramienta capitalista, una empresa de libre mercado, unida de forma democrática con el objetivo de que un político concreto llegue al poder y se ponga a trabajar al servicio de los ciudadanos, justo lo contrario de lo que hacen Cameron y Osborne, que trabajan a sueldo de las grandes empresas a las que la gente les importa un comino. Hay que tener presente que la financiación colectiva se construyó sobre la base de la transparencia. Uno puede ver quién invierte de verdad y quién vota con la cartera. Además, las cantidades que se aportan son muy pequeñas. De hecho, la página Bank to the Future permite comprar acciones de una empresa o de un lanzamiento desde solo 10 libras, lo que posibilita que incluso aquellos que se encuentran en el escalón inferior puedan participar en las finanzas. Así pues, el micromecenazgo solo tiene aplicaciones positivas, no solo para la economía, sino también para la política y los fines sociales. Bien, cambiemos de tema otra vez. Mark Carney, nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, acaba de anunciar que la entidad que preside va a iniciar la compra de activos de aún peor calidad de los bancos comerciales. En otras palabras, el balance general del Banco de Inglaterra se ha visto aumentado un 400%, lo que supone la mayor expansión de todos los bancos centrales del mundo. De hecho, su deuda ha pasado de unos 400.000 millones de dólares a más de 1 billón, lo que significa que la deuda tóxica se ha multiplicado por 4. Pues bien, ahora Mark Carney quiere aumentar la cifra hasta los 9 billones de libras. ¿Sirve de algo?
Se trata de un nuevo ejemplo de cómo se intenta dejar las cosas para más tarde. Todas las políticas que se están poniendo en marcha tienen por objetivo mantener el statu quo actual que permita seguir alimentando la estafa Ponzi que sigue dando vida al sistema bancario de reserva fraccionaria, inyectar más dinero e incrementar aún más el precio de la vivienda. Pero tiene que haber un tope. ¿Podría decirse que Mark Carney actúa como el dueño de un fondo de cobertura y que está tratando el balance general del Banco de Inglaterra como tal? Se están aprovechando del sistema, están buscando nuevas formas de conseguir dinero fácil por todo el mundo y además tienen la posibilidad de pedir prestado dinero al 0%. Los bancos se quedan con todos los beneficios, no están prestando dinero a la economía. De hecho, los préstamos a los negocios han caído el 4%, mientras que la burbuja de la especulación inmobiliaria sigue creciendo y está ya fuera de control. Por su parte, los salarios crecen por debajo del 1%. En fin, toda la información sobre banktothefuture.com está disponible en Internet, ¿verdad? Sí, actualmente el crecimiento de banktothefuture.com está siendo autofinanciado a través del micromecenazgo. Tenemos el objetivo de convertirnos en el primer banco de inversión financiado mediante ese sistema. En lugar de conceder el dinero a los capitalistas de riesgo y a las instituciones, preferimos que sea la gente quien decida a dónde se dirige. Bien hecho, así se hacen las cosas. Sí, Simon Dixon, muchas gracias por estar en Kaiser Report. gracias a usted. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Simon Dixon de banktothefuture.com. Si quieren contactarnos, envíennos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Frase de Rick Falvigne, que ha llamado la atención de muchos occidentales interesados únicamente en la especulación y el incremento de los precios de ciertos activos, subraya el carácter revolucionario del Bitcoin. Es un tema muy interesante. Russell Brand, un cómico muy conocido en el Reino Unido, expresó la necesidad de una revolución, pero afirmó no tener ninguna idea para ponerla en marcha. Lo único que dijo es que la gente está molesta y necesita una revolución, algo que creo todo el mundo lo entiende. Pero lo que no mencionó fue que el Bitcoin, creado en 2009, es esa revolución. El protocolo del Bitcoin supone la semilla. A mí me gusta llamarlo la divisa de la resistencia, puesto que permite que la economía de países como Grecia funcione para sus ciudadanos, en lugar de tener una economía planificada de forma central y controlada por la cleptocracia como sucede en el Reino Unido y en Estados Unidos. El Bitcoin anula todo eso. Así que espero que alguien como Russell Brand, que goza de una posición de privilegio en los medios, dé un paso al frente y apoye públicamente al Bitcoin. Y cuando eso ocurra, y estoy seguro de que ocurrirá, el Bitcoin cotizará 1, 2, 5 o 10 mil dólares incluso. Rick Falvigne hace un análisis estupendo al predecir que el Bitcoin absorberá entre el 1 y el 10% del mercado internacional de divisas, lo que significa que su valor se situará entre 100 mil dólares y 1 millón. Hablando de la subida del precio, veamos el siguiente titular. Michael Novogratz, del grupo Fortress, asegura que el Bitcoin valdrá mucho dinero. Michael Novogratz, director financiero del grupo de inversión Fortress, un fondo de cobertura que mueve 55.000 millones de dólares, afirma lo siguiente: invierta algo de dinero en el Bitcoin, vuelva dentro de unos años y su valor se habrá multiplicado. Conocimos el Bitcoin cuando su valor era $1 y se lo recomendamos a los espectadores de Kaiser Report cuando su valor subió hasta los 5. Pues bien, ahora cotiza cerca de $200 y lo convierte en el activo con mejor rendimiento. Michael Novogratz, que dirige un fondo de cobertura y de capital privado, entiende que el Bitcoin se ha convertido en una nueva clase de activo que añadir a las acciones, la deuda, el oro, la plata y el mercado inmobiliario. Así pues, todos y cada uno de los 10.000 fondos de cobertura que existen en el mundo, que controlan billones de dólares, necesitarán exponerse al Bitcoin si quieren seguir siendo competitivos. Esa es la clave. Por lo tanto, esos fondos de cobertura empezarán a adentrarse en el mercado de Bitcoin. De hecho, el Second Market de Nueva York, creado por Barry Silbert, tiene un índice de confianza del Bitcoin, el BIT, que les facilitaría la adquisición de Bitcoins. Como consecuencia, esos fondos de cobertura superarían a sus competidores, por lo que estos también acabarían considerándolo una nueva clase de activo. Y veríamos cómo alcanza los 5 incluso los 6 dígitos. Novogratz señala que la razón por la que cree que el precio aumentará tanto es porque se convertirá en un sistema de pago que desplazará a las tarjetas de crédito. He dedicado mucho tiempo a hablar con diferentes parlamentarios del Reino Unido, de distintos partidos, de igual que sean de izquierdas, de derechas o de centro.
Todos tienen en el horizonte la creación de puestos de trabajo y creen que estos conceptos pueden ayudar a estimular la economía, lo que nos ha permitido reunir un gran número de apoyos. Se ha creado una comisión formada por parlamentarios de todos los grupos con representación en el Parlamento y encabezada por Barry Sherman, que tiene como objetivo garantizar que siga teniendo en cuenta a los ciudadanos en las leyes sobre micromecenazgo. Asimismo, George Galloway ha mostrado todo su apoyo en este programa. Y hay muchos otros parlamentarios que también están ofreciendo su respaldo a esta iniciativa. No creamos dinero ni nos adueñamos de él, tampoco decidimos a dónde dirigirlo. Se trata, por lo tanto, de una democratización de la inversión. Es una cuestión de inclusión financiera. Y si conseguimos nuestro objetivo, será la primera vez en la historia en la que el destino de la financiación refleje los valores de la gente. Bien, acaba de mencionar a George Galloway, que actualmente está explorando diferentes vías que le permitan recaudar 1 millón de libras a través de micromecenazgo para su carrera hacia la alcaldía de Londres. El proceso es largo y hay que tener en cuenta muchas cosas. Ahora hay muchas páginas web de micromecenazgo. Yo mismo he creado una, StartJoin, que se estrenará en diciembre y en la que trataremos de ayudar a George Galloway para que consiga recaudar el $1 millón que necesita para llegar a la alcaldía de Londres. Evidentemente, habrá que tener en cuenta las distintas formas que tiene un político para recaudar fondos, pero lo importante es que podremos utilizar una herramienta capitalista, una empresa de libre mercado, unida de forma democrática con el objetivo de que un político concreto llegue al poder y se ponga a trabajar al servicio de los ciudadanos, justo lo contrario de lo que hacen Cameron y Osborne, que trabajan a sueldo de las grandes empresas a las que la gente les importa un comino. Hay que tener presente que la financiación colectiva se construyó sobre la base de la transparencia. Uno puede ver quién invierte de verdad y quién vota con la cartera. Además, las cantidades que se aportan son muy pequeñas. De hecho, la página Bank to the Future permite comprar acciones de una empresa o de un lanzamiento desde solo 10 libras, lo que posibilita que incluso aquellos que se encuentran en el escalón inferior puedan participar en las finanzas. Así pues, el micromecenazgo solo tiene aplicaciones positivas, no solo para la economía, sino también para la política y los fines sociales. Bien, cambiemos de tema otra vez. Mark Carney, nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, acaba de anunciar que la entidad que preside va a iniciar la compra de activos de aún peor calidad de los bancos comerciales. En otras palabras, el balance general del Banco de Inglaterra se ha visto aumentado un 400%, lo que supone la mayor expansión de todos los bancos centrales del mundo. De hecho, su deuda ha pasado de unos $400.000 millones a más de $1 billón, lo que significa que la deuda tóxica se ha multiplicado por 4. Pues bien, ahora, .com es uno de los pioneros en ese concepto. Bien, como señaló anteriormente, el objetivo actual es preservar el papel de los ciudadanos en el micromecenazgo. Ustedes no quieren que el micromecenazgo se vea restringido a los inversores sofisticados que poseen 1 millón de libras o que perciben ingresos cuantiosos, sino que prefieren que la gente aporte pequeñas cantidades de dinero. Creo que en este país la gente tira a la basura 2.000 millones de libras al año en el juego. ¿Por qué no se invierte ese dinero en crear puestos de trabajo, Simon? Este es un aspecto muy relevante. En el Reino Unido, el 60% de los empleos proceden de las pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de esos puestos de trabajo se crean cuando las empresas aumentan su capital. Así pues, si se hace llegar más capital a las pequeñas y medianas empresas, esos 2.000 millones de libras que la gente gasta jugando en Internet pueden dedicarse a la compra de activos. Y si esas personas adquieren esos activos y aprenden a invertir, se enriquecerán. Además, se crearán nuevas empresas que generarán nuevos puestos de trabajo, lo que ayudará a reimpulsar la economía. Muy interesante. El 40% del PBI del Reino Unido está ligado al sector bancario, mientras que el otro 40% al mercado inmobiliario. Y eso es lo que parece que preocupa a las autoridades. El statu quo de los bancos demasiado grandes para caer. Sorprendentemente, estas nuevas técnicas no se están utilizando para crear nuevas empresas, al contrario de lo que sucede en otros países que están incorporando estas estrategias, como Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos, que dentro de poco aprobará una ley al respecto. ¿Podría suceder que el Reino Unido acabe perdiendo el tren?
Si no conseguimos que la legislación sea la correcta, podríamos acabar perdiendo ese privilegio en favor de otro país. Los documentos publicados por el FCA dejan entrever que la legislación no favorecerá a los ricos. Debemos tener presente que las leyes se redactan en función del sistema bancario, y un banco tiene tres razones fundamentales de ser. En primer lugar, custodiar los ahorros de los clientes, lo que, desde el punto de vista legal, les convierte en los dueños del dinero y les permite gastarlo a su antojo. Bueno, de hecho, tienen incluso la capacidad de crear ese dinero. Perdone, quiero insistir. Cuando el cliente deposita su dinero en el banco se convierte en el dueño del dinero. Sí, se convierten en los dueños del dinero. Y pueden hacer lo que quieran con él. Pueden gastarlo a su antojo y decidir a quién se lo prestan. Y crean dinero de la nada a través del sistema bancario de reserva fraccionaria y de otras maquinaciones. Así es. Alguien se extraña, por lo tanto, de que se produzca un descenso de los préstamos a los negocios del 4% y un aumento de los préstamos mediante tarjetas de crédito del 40%. Parece que quieren que los ciudadanos se endeuden de forma... Las campañas muevan su dinero, que se están llevando a cabo en Estados Unidos y Francia, no valen para nada, puesto que no hay ningún banco inmune a lo que le ha ocurrido al Cooperative Bank, cuyo dinero fue robado íntegramente por los fondos de cobertura. Si uno pretende descapitalizar los bancos y mantener la soberanía económica, solo tiene tres opciones: el oro, la plata y el Bitcoin. Punto final. SHGB, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Hablamos con Simon Dixon de banktothefuture.com. Simon, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. Es un placer. Estupendo, Simon Dixon. El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que regula el micromecenazgo y los préstamos entre particulares. ¿Qué debemos saber sobre esta noticia? El Reino Unido fue el creador de la financiación colectiva, basada en el capital, y de los préstamos entre particulares, basado en la deuda. El organismo de conducta financiera, el FCA, consultó a las plataformas y a todas las partes implicadas para crear las leyes que regularan el micromecenazgo. Lo importante de esas leyes, y eso es en lo que estamos insistiendo, es que tengan en cuenta a los ciudadanos, porque la legislación actual solo beneficia a los ricos y a los que ellos llaman inversores sofisticados. En esencia hay tres tipos de micromecenazgo. El micromecenazgo basado en la recompensa, que consiste en que la gente ponga una cantidad de dinero y a cambio consiga una camiseta o logre que se incluya su nombre en los créditos de una película. Hace poco tuvimos en el programa a Josh Galloway, que recaudó 6,000 libras para su película. Por otro, están los préstamos entre particulares, un concepto inventado en el Reino Unido. Creo que la empresa Zopa fue una de las primeras que permitió que los particulares se prestasen dinero entre sí fuera del sistema bancario. Así es. Finalmente, el micromecenazgo basado en el capital. Banktothefuture.com es uno de los pioneros en ese concepto. Bien, como señaló anteriormente, el objetivo actual es preservar el papel de los ciudadanos en el micromecenazgo. Ustedes no quieren que el micromecenazgo se vea restringido a los inversores sofisticados que poseen 1 millón de libras o que perciben ingresos cuantiosos, sino que prefieren que la gente aporte pequeñas cantidades de dinero. Creo que en este país la gente tira a la basura 2,000 millones de libras al año en el juego. ¿Por qué no se invierte ese dinero en crear puestos de trabajo, Simon? Este es un aspecto muy relevante. En el Reino Unido, el 60% de los empleos proceden de las pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de esos puestos de trabajo se crean cuando las empresas aumentan su capital. Así pues, si se hace llegar más capital a las pequeñas y medianas empresas, esos 2,000 millones de libras que la gente gasta jugando en Internet, estos también acabarían considerándolo una nueva clase de activo, y veríamos cómo alcanza los 5 o incluso los 6 dígitos. Novogratz señala que la razón por la que cree que el precio aumentará tanto es porque se convertirá en un sistema de pago que desplazará a las tarjetas de crédito, a PayPal y a otros sistemas similares, especialmente en los países en desarrollo. Eso es lo que muestra el siguiente titular: el Bitcoin, la divisa 2.0. El titular aparece publicado en la web de Deloitte, que señala que el Bitcoin está creciendo de forma espectacular en países como Kenia, donde se está integrando con el sistema M-Pesa, un sistema de pago de bienes y servicios a través del teléfono móvil. Y a eso hay que añadirle el hecho de que en China el operador de Internet Baidu ya acepte bitcoins.
Y es que esos países tienen una mentalidad diferente a la del sistema feudal en el que solo los señores de la banca pueden decirle a uno lo que puede gastar, cuánto interés se le debe pagar, etc. Bien, en Deloitte han analizado lo que sucederá cuando Occidente adopte el Bitcoin. Veamos lo que dicen. Si el Bitcoin consiguiera ser adoptado de forma generalizada, como algunos aseguran que puede ocurrir, las consecuencias para los bancos comerciales serían muy significativas, puesto que disminuiría la demanda de los servicios bancarios habituales, almacenamiento de dinero, pagos, comprobaciones de saldo, transferencias internacionales o cambio de divisas, entre otros. En el mundo hay un imperio, el imperio de Estados Unidos, que se apoya en el dólar. Y es que el 60% de las transacciones de todo el mundo se realizan en dólares. Además, la materia prima como el petróleo se cotiza en dólares. Y a su vez el dólar se apoya en el ejército estadounidense. Por ejemplo, hay lugares de África donde el ejército está tratando de controlar el petróleo, que a su vez permite controlar el dólar y financiar al ejército. Hay una gran operación bélica en marcha patrocinada por Estados Unidos y llevada a cabo por la CIA, con el objetivo de mantener vivo el petrodólar. Sin embargo, África desea ser descolonizada del imperio estadounidense y del de otros países como China, y para ello pretende adoptar el Bitcoin. Por esa razón puede decirse que el Bitcoin es la divisa de la resistencia y de la revolución. Eso es lo que Russell Brand y otras celebridades pasan por alto, el carácter revolucionario del Bitcoin. Así pues, puede decirse que el Bitcoin es beneficioso para África. Por su parte, los chinos, preocupados por la posibilidad de que el dólar quede desestabilizado como consecuencia de la flexibilización cuantitativa, acuden en masa al mercado del Bitcoin. Lo mismo ocurre en la India, Venezuela y Chipre. De hecho, en Chipre, cuando la divisa se vino abajo, todo el mundo se abalanzó al mercado del Bitcoin, lo que provocó que el precio se disparase. No creo que en África y China el Bitcoin tenga un carácter revolucionario, sino más bien un significado de independencia. Los ciudadanos que viven allí no tienen un sistema controlado por los señores feudales de los bancos. Al contrario de lo que sucede aquí, fíjate en el siguiente titular: crece el miedo. Las tarjetas de crédito lideran la recuperación. Sabemos que las cifras del PBI del Reino Unido han aumentado y que como consecuencia de ello la gente piensa que nos estamos recuperando. Pues bien, los préstamos para los negocios han caído al 4%. Lo que sí ha subido son los préstamos a particulares mediante tarjetas de crédito, que han aumentado el 30%. Así pues, tenemos un sistema en el que a uno le cobran el 20 o el 30% de los préstamos que contrae a través de su tarjeta de crédito. Si uno pretende descapitalizar los bancos y mantener la soberanía económica, solo tiene tres opciones: el oro, la plata y el Bitcoin. Punto final. SHGB, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Simon Dixon de banktothefuture.com. Simon, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max, es un placer. Estupendo, Simon Dixon. El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que regula el micromecenazgo y los préstamos entre particulares. ¿Qué debemos saber sobre esta noticia? El Reino Unido fue el creador de la financiación colectiva, basada en el capital, y de los préstamos entre particulares, basado en la deuda. El organismo de conducta financiera, el FCA, consultó a las plataformas y a todas las partes implicadas para crear las leyes que regularan el micromecenazgo. Lo importante de esas leyes, y eso es en lo que estamos insistiendo, es que tengan en cuenta a los ciudadanos, porque la legislación actual solo beneficia a los ricos y a los que ellos llaman inversores sofisticados. En esencia hay tres tipos de micromecenazgo. El micromecenazgo basado en la recompensa, que consiste en que la gente ponga una cantidad de dinero y a cambio consiga una camiseta o logre que se incluya su nombre en los créditos de una película. Hace poco tuvimos en el programa a Josh Galloway, que recaudó 6,000 libras para su película. Por otro, están los préstamos entre particulares, un concepto inventado en el Reino Unido. Creo que la empresa Zopa fue una de las primeras que permitió que los particulares se prestasen dinero entre sí fuera del sistema bancario. Así es. Finalmente, el micromecenazgo basado en el capital. Banktothefuture.com es uno de los pioneros en ese concepto. Bien, como señaló anteriormente, el objetivo actual es preservar el papel de los ciudadanos en el micromecenazgo. Ustedes no quieren que el micromecenazgo se vea restringido a los inversores sofisticados que poseen 1 millón de libras o que perciben ingresos cuantiosos, sino que prefieren que la gente aporte pequeñas cantidades de dinero. Creo que en este país la gente tira a la basura 2,000 millones de libras al año en el juego. ¿Por qué no se invierte ese dinero en crear puestos de trabajo, Simon? Este es un aspecto muy relevante. En el Reino Unido, el 60% de los empleos proceden de las pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de esos
nuevos puestos de trabajo se crean cuando las empresas aumentan su capital. Así pues, si se hace llegar más capital a las pequeñas y medianas empresas, esos 2.000 millones de libras que la gente gasta jugando en Internet pueden dedicarse a la compra de activos. Y si esas personas adquieren esos activos y aprenden a invertir, se enriquecerán. Además, se crearán nuevas empresas que generarán nuevos puestos de trabajo, lo que ayudará a reimpulsar la economía. Muy interesante. El 40